La Secretaría de Educación del Distrito presenta Escuela en Casa. Esta serie de podcasts presenta reflexiones pedagógicas desarrolladas en un contexto de educación en emergencias, a través de las estrategias de los círculos de aprendizaje y la aldea. ¿Por qué incentivar la autonomía en los niños y niñas en tiempos de pandemia? Les damos la bienvenida a un episodio más de Escuela en Casa. Crear hábitos y rutinas siempre ha conllevado un gran esfuerzo y dedicación para quienes consideran un nuevo o mejor estilo de vida. Sin embargo, en tiempos de pandemia nos tuvimos que enfrentar a un escenario desconocido, uno que no habíamos elegido y que sin embargo nos demandaba la necesidad de habituarnos a otros entornos desde la virtualidad. Tanto así que al estudiar o trabajar desde casa también ayudó a que se potenciaran algunos hábitos para cumplir con las actividades del día a día, desde incentivar la autonomía y la responsabilidad hasta motivar la participación de los niños y niñas a través de rutinas de estudio que se adaptaran a su contexto. De este tema estaremos hablando con Alejandra Ortiz, quien fue tutora de los círculos de aprendizaje, y con Ramiro Blanco, tutor de la estrategia pedagógica de la aldea. Con ellos abordaremos la importancia y la forma de incentivar la autonomía en los procesos educativos. Considero que la autonomía debe ser inherente a los procesos educativos de las personas. Es una herramienta fundamental en el aprendizaje, teniendo en cuenta que este depende casi en la totalidad del aprendiz. Es clave el acompañamiento, el medio, el contexto, el espacio, el contenido, pero sin duda la autonomía se constituye en la clave fundamental para un aprendizaje significativo y responsable. Por supuesto, en cada proceso educativo la autonomía, la responsabilidad, la disciplina, pues son características que pueden hacer que un proceso sea mejor que otro. Y si vamos a hablar en tiempos de pandemia de autonomía, es algo complicado de pensar y que nos invita a hacer varias reflexiones que hasta pueden parecer paradójicas. Y es, por ejemplo, cómo la familia se involucra en estos procesos. Si bien eso es algo que las personas que trabajamos en pedagogía siempre habíamos deseado, pensado e invitado a que las familias estén en esos procesos, se involucren con el estudiante. Para promover la autonomía en un contexto de pandemia, yo creo que es muy importante que el sistema educativo, los docentes, padres, madres de familia y acudientes reflexionen junto con los estudiantes sobre la transformación que está teniendo la educación. Quizás la virtualidad y el aprendizaje en casa llegó para establecerse y eso de por sí genera unos cambios muy importantes. Yo creo que es necesario generar conciencia de la importancia que tiene asumir el proceso de aprendizaje como una responsabilidad personal y autónoma. Es decir, es importante que el estudiante empiece a pensar que su aprendizaje depende de sí mismo, qué quiero aprender, cómo lo quiero aprender, por qué lo quiero aprender. También involucrar más al estudiante en estas dinámicas del aprendizaje quizá garantice que el estudiante autónomamente decida cómo se hace ese proceso de aprendizaje. También siento que es muy importante entender el contexto educativo de cada estudiante para que su aprendizaje pueda ser real y significativo. Entonces, claro, la invitación siempre fue a generar autonomía, a que las familias acompañaran, pero no ocuparan el lugar del estudiante. Entonces, desde cosas muy básicas como ojalá poder disponer en el hogar de un lugar idóneo para recibir las clases, esto pensando en el mejor de los casos, porque pues hay que tener en cuenta la realidad y el contexto social, como ya se ha señalado varias veces, ¿no? En ese proceso de autonomía también
se trabajaba y se hablaba mucho sobre el tiempo, la disposición del cuerpo, las pausas que había que hacer para que el proceso pues fuera óptimo, ¿cierto? Y pues para que cada estudiante pudiera estar como en las mejores condiciones de comodidad pues para recibir y para interactuar frente al proceso educativo. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Incentivar hábitos de estudio ha sido un reto global en tiempos de pandemia, pues más allá del enfoque de educación en emergencias o el acceso que se tenga a los dispositivos electrónicos, la conexión a internet o el tiempo de acompañamiento de los acudientes y cuidadores, también se han generado distintas estrategias que requieren de una motivación constante tanto del equipo docente como de los niños, niñas y sus familias. Hoy, algunas ideas que se pueden implementar para fomentar hábitos responsables y autónomos a la hora de estudiar pueden ser: primero, destinar una hora específica al día para el estudio, tanto para las clases virtuales como para las actividades posteriores. Segundo, definir un lugar de la casa que en lo posible sea exclusivamente para estudiar y donde no se tengan distracciones. Tercero, crear horarios y planeadores que incluyan los tiempos de estudio, descanso, juegos y reuniones familiares. Cuarto, crear rutinas para la higiene personal también es clave para tener hábitos responsables en otras áreas, como por ejemplo el estudio y los deberes en casa. Quinto, incentivar la responsabilidad a través de la curiosidad y la resiliencia, sabiendo que tomar un hábito, y sobre todo en tiempos de pandemia, es una tarea compleja que requiere de paciencia y acompañamiento, sobre todo para los niños y niñas. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Después de algunos tips para fomentar los hábitos responsables de los niños y niñas estudiando desde casa, seguimos conversando sobre ese paralelo que se ha generado frente a la forma de incentivar la autonomía antes y después de las clases virtuales. Yo creo que aquí nos enfrentamos a una gran problemática cuando hablamos de autonomía y responsabilidad durante las clases virtuales. Yo creo que, como se ha repetido en muchos medios y lo hemos escuchado, nadie estaba listo, no estábamos preparados para esa nueva normalidad, y eso por supuesto que se vio reflejado en todos los procesos educativos. Fue de un día para otro encerrar a todos los estudiantes, quitarles todas sus relaciones sociales y su interacción con la interacción propia que se da en un colegio, y someterlos a que ahora tenían que disponer un espacio en su hogar, en el mejor de los casos, y comenzar a transformar sus rutinas en el hogar por unas rutinas educativas. Entonces, por supuesto que esto fue traumático para todos y todas las personas que estuvimos involucradas con la educación durante la pandemia. Yo creo que la situación de contingencia develó un fenómeno importante en cuanto a la autonomía que se desarrolla en los colegios y en nuestro sistema educativo. En la presencialidad generalmente se impone un uniforme, el horario para estudiar, la metodología, y se determina qué y cuándo aprender. La pandemia nos puso de manera abrupta en un escenario donde la autonomía juega un papel fundamental en el aprendizaje, no solo por poner en juego unos hábitos cotidianos para cumplir con las rutinas, sino porque el estudiante está llamado a asumir su aprendizaje de manera autónoma y responsable, de manera real y consciente. El verdadero aprendizaje y sentido del aprendizaje depende sobre todo del aprendiz.
Promover el compromiso de los niños y niñas con su proceso educativo es un trabajo participativo entre familias y docentes, pues uno de los grandes efectos que ha dejado la pandemia en la educación ha sido precisamente visibilizar el rol activo de la familia para motivar la responsabilidad y autonomía de los niños y niñas. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Estas experiencias se desarrollaron en el marco del convenio 1888 de 2019 entre la Secretaría de Educación del Distrito, UNICEF y la Corporación Opción Legal, y el convenio bilateral 043 de 2020 bajo la modalidad de educación en emergencias en el marco de la pandemia generada por COVID-19. Esta recopilación se realiza en el convenio número 2071-714 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Corporación Opción Legal.